El modelo de la iglesia actual es un modelo muy singular porque es una iglesia que al ser protagonista de este último tiempo, es una iglesia que se tiene que ajustar a una nueva forma de vivir su fe. Esto no significa que la fe de Cristo haya cambiado, significa que la iglesia a través de los siglos y a través de los tiempos, y muchos no, parece que les choca un poco la idea de que la iglesia ha pasado por 7 tiempos. Y eso es algo que está escrito, algo que está registrado, dando a entender de que el libro de las revelaciones no solo es un libro que nos anuncia las cosas venideras, sino que a nuestra generación actual es un libro histórico también. ¿Y cómo es el modelo de esta iglesia del último tiempo? Bueno, la iglesia que predomina es la iglesia de la Odisea. Y si bien el testimonio de la iglesia de la Odisea es un testimonio muy deficiente, porque parece que tuviera 4 nombres: pobre, miserable, ciego y desnudo, también es cierto de que hay una parte buena de este mensaje, o sea, una parte positiva, si se le quiere llamar así, que es la invitación de Cristo a que reciba el Evangelio directamente de Él, un Evangelio suministrado por Él. ¿Por qué? Bueno, porque es tanta la corrupción doctrinal que existe actualmente, que el único recurso que le queda es escuchar la voz de Él, escuchar la voz de Cristo. Porque el que tiene la verdad es Cristo. Los hombres algo conocemos y algo anunciamos, y Cristo en la gracia que nos concede entender acerca de las cosas del Evangelio, nosotros podemos suministrar eso luego. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no capta bien esto y comienza a recibir, a suministrarse, a servirse de distintas doctrinas y distintos evangelios? Bueno, es que termina ciega, más ciega de lo que era. La invitación es a escuchar la voz directamente de Cristo. Tiene que buscar a Cristo para que Él le vaya enseñando por dónde. Ahora bien, en medio de todo esto que está pasando, y por eso es que este último modelo de iglesia es una iglesia tan singular, porque es una iglesia que se va a enfrentar con cosas, yo diría que quizás sea un tiempo más feroz que el de la primera iglesia, en donde los cristianos eran, y está bien hablar de cristianos, porque se supone que cristiano es el que sigue a Cristo, el que tiene la doctrina de Cristo. Cristiano no es el que fue bautizado una vez, por el método que sea, y no camina con Cristo. Ese no es cristiano. Cristiano es el que sigue a Cristo, no el que sigue una liturgia o una religión. El problema es que la palabra cristiano está tan prostituida y tan manoseada que cualquiera es cristiano hoy en día. Cristiano es el que conoce a Cristo y el que sigue a Cristo. Si no sigue a Cristo no es cristiano, definiendo los términos. Entonces, es correcto hablar de cristianos, podemos hablar de cristianos. El problema es que cuando se escucha la palabra cristianos, todo el mundo entiende lo que quiere entender. Entonces, hecha esta aclaración, comento de que les comentaba de que el tiempo que la iglesia actual le toca por vivir, de acuerdo a mi entendimiento, diría que es un tiempo más feroz que el de la primera iglesia. Porque usted recuerde que en la primera iglesia era perseguida por el Imperio Romano porque la iglesia no quería otorgar el título al César de Dios. Entonces, actualmente hay otros dioses que se están levantando y ellos van a pretender de que la gente rinda tributo y adoración a esos dioses, y los que son de Cristo entienden bien que no pueden hacer eso. No se puede tener dos señores ni conformar a dos señores. Por lo tanto, va a venir persecución sobre la iglesia, y de una forma feroz, porque ahora no le van a pedir a usted que usted adore quizás a un hombre, pero sí lo van a querer inducir a que usted rinda pleitesía a cosas que no son Dios. Y si usted se somete a esos dioses, usted queda bajo las leyes de esos dioses. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Si entendió, si hizo un seguimiento de lo que estoy diciendo,
Hay un falso Dios que se llama ciencia, que, bueno, que desde que nos iniciamos en los institutos se ha venido manifestando. Un falso Dios que ha sido creado por el hombre, inducido por el mismo diablo y Satanás, que es el que engaña a los moradores de la tierra. Y si quiere una, bueno, le digo, el supuesto viaje a la luna, que tanto se enseñó y de que tanto se habló por gente que se ha dado cuenta de todo esto, ahí tiene un modelo de una falsa doctrina. Supuestamente los institutos tienen que ser laicos. Si usted enseña una religión en un instituto, ese instituto deja de ser laico. Entonces, no le permiten enseñar de Dios, pero sí le permiten enseñar sobre algo que es falso. Porque no se puede comprobar eso. Ser reiterativo en eso porque ya mucha gente ha hablado de eso. Si usted no está enterado, trate de buscar información. Y eso es un botón de la muestra. Hay muchas cosas más. Muchas cosas más. Y este falso Dios, que es el falso Dios de la ciencia, tiene sus ministros también. Y la gente actualmente está siendo engañada por todo eso. Ahora, los que tienen los ojos abiertos y no alcanza con tener un solo ojo abierto, le recomiendo que busque a Cristo para que pueda ver el plan completo, si no usted puede ser engañado también, si no se despierta más de lo que supuestamente usted piensa que está. Porque esto no es solamente una legión de hombres que se reunieron para complicarle la vida al mundo, no, esto es mucho más profundo que eso. Ahora, si surgiera algún movimiento que en alguna forma lograra repeler todo esto, y este movimiento pudiera, en cierta forma, convertirse en una nueva corona para regentar el mundo, sucedería lo mismo nuevamente. El hombre no está preparado para gobernar al hombre, porque nunca formó parte del propósito de Dios. Así que si lograran tumbar todo eso, y mucha gente hace como el avestruz diciendo, bueno, pensemos en positivo, ¿no? Y todo eso va a cambiar. No. No se engañe, esto no se resuelve con bonitos pensamientos. Ese enfoque está mal. Esto es mucho más profundo que una legión de hombres que quieren hacerle la guerra al resto de la gente. Esto es algo que viene del mismo abismo y que se está levantando en contra de todo el mundo. Y el objetivo principal es derrumbar a los santos. Bien, volviendo al tema de la persecución a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Ahora, mucha gente se pregunta acerca de qué hacer frente a todo esto, porque las puertas cada vez se están cerrando más al que no acceda a colocarse la pócima mágica, porque el objetivo es ese, que todo el mundo esté bajo eso. Y mucha gente se pregunta diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando las puertas se cierren a tal punto que quizás no podamos tener acceso a los alimentos? Bueno, primero que nada que entendamos de que Dios es soberano. Cristo es soberano y todos los gobiernos dependen de Él. Dependen de Él en el sentido de que no acontece nada en este mundo sin que se escape de la mano de Cristo, porque a Él fue dado el gobierno de todas las cosas. Entonces, entendamos de que al fin y al cabo lo único que va a suceder es lo que Cristo permita. Y Cristo ya vio toda esta situación desde muy lejos, antes de que todo esto ocurriera. Esto no es ninguna sorpresa para Él. Ahora, que mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué vamos a hacer cuando llegue ese momento álgido en donde se nos persiga a tal punto de que quizás no tengamos acceso a los alimentos? Bueno, Dios sabe qué es lo que va a acontecer. Hagamos lo que podamos sin someternos a directivas que nos van a poner en problemas, en conflictos con Dios. Y cuando llegue el momento, bueno, Él dirá lo que va a acontecer. Porque a Él le concierne esa potestad. Quería leer algo acerca de
cuando los discípulos estaban en el mar, y dice que la barca, Mateo capítulo 14, versículo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En el versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar puede rugir mucho y puede amenazar con hundir la barca, pero recuerde que nada de esto escapa de la mirada de Dios. Eso está mirado desde la perspectiva de los hombres, que piensan que la barca en cualquier momento se hunde. Pero Dios ya miró todo eso. Por más que los vientos sean contrarios y que las olas rujan, y usted entenderá qué son las olas, qué es el mar. En la época donde los hijos de Israel se encontraron frente al Mar Rojo, y detrás tenían al ejército de Faraón, la gente comenzó a desesperarse, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para adelante no podemos ir porque está el mar, y por lo tanto nos vamos a ahogar, y hacia atrás no podemos ir porque viene el Faraón con sus ejércitos. Entonces dice la Escritura que Dios abrió las aguas mediante Moisés, pero bueno, fue Dios el que ejecutó esa orden y el que tenía el poder de hacer eso, no el hombre. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, y bueno, usted conoce que después el faraón y sus ejércitos quisieron hacer lo mismo y terminaron ahogados, terminaron flotando o hundidos en lo que fue el Mar Rojo. Cuando el pueblo está en conflicto, cuando el pueblo está al borde de la desesperación, el pueblo entiende lo que es clamar a Dios. Mucha gente ora a Dios, pero no entiende qué es clamar a Dios. Clamar a Dios es cuando es como un gemido interno que dice que es como un grito desesperador que hace el creyente, llamando a su Dios, que su Dios lo auxilie. Eso es clamar. Mucha gente ora, pero no sabe lo que es clamar. Y hasta que no llega ese momento álgido, no entiende lo que es clamar. Y cuando el pueblo clama, Dios responde. Ahora, esto es una situación que está en perfecto control de Dios y de su dominio. Lo que pasa es que a los hombres, como vemos las cosas de abajo, muchas veces nos cuesta entender todo eso. Por eso es que llegamos a ese punto de desesperación. Pero lo que se describe aquí es que Cristo venía sobre las aguas, en una forma muy rara y muy singular. Ahora, quizás usted no entienda la manifestación de Cristo y atribuye eso como que eso no es algo de Dios. Mire que eso es algo que le puede pasar. Cuando los apóstoles vieron que Cristo venía caminando, ellos pensaron de que era un fantasma. Entonces Cristo les aclaró, los tranquilizó, diciendo de que era Él, que no tuvieran miedo. Ahora Pedro le hace como una especie de, digamos, una especie como de poner a prueba a Cristo. No estoy diciendo que esto sea algo que esté bien. Aquel a su vez lo invita a caminar también sobre las aguas. Y Cristo se lo concede y le dice, ven. Y Pedro también camina sobre las aguas.
Ahora ahí ya tenemos a dos personas caminando sobre el agua, a Cristo y a Pedro. Vemos que ese mismo poder que se manifestó en Cristo para poder caminar sobre las aguas, también se estaba manifestando en Pedro. Entonces, en cierta forma, ya tenemos a dos fantasmas caminando sobre el agua. ¿Me entiende hacia dónde quiero ir? La invitación de Cristo es a que escuche su voz, a que reciba el Evangelio directamente de Él, a que reciba el oro suministrado directamente de Él. Entonces, cuando usted comienza a recibir ese Evangelio de parte de Cristo, prepárese a caminar sobre las aguas también. Y a ser juzgado también por los demás, que no necesariamente son malos, simplemente que sus ojos están un poco cerrados y no pueden interpretar correctamente la situación. Porque es lo que acontece, cuando usted comienza a recibir el Evangelio directamente de Cristo, es lo que sucede. Esto no significa una revelación paralela, o sea, en el sentido de que contradiga lo que está escrito. Cuando Cristo suministra su Evangelio, y esto es visto a los ojos de los demás como algo que es algo extra bíblico y por lo tanto hay que rechazarlo, le recuerdo de que todo lo que sale de la boca de Dios es palabra de Dios. Mucha gente dice sola escritura, argumentando de que si no está en la escritura, no es palabra de Dios. Y yo le tengo que decir de que eso de sola escritura es un invento de hombres que pensaron en forma cuadrada, hombres gestados dentro de cuatro paredes, y por lo tanto esas cuatro paredes le impiden la apertura mental a poder recibir el Evangelio de afuera, porque el Evangelio de afuera viene directamente por Cristo, de Cristo. Y eso es en los que muchos que están dentro de las cuatro paredes les cuesta tanto entender. El Evangelio de Cristo no está encerrado dentro de cuatro paredes. Entienda eso. Por eso Cristo llama desde la puerta. ¿No está escrito, salid de Babilonia, pueblo mío? Salid de Babilonia para que no recibáis parte de sus plagas. Entonces, yo no estoy diciendo que usted deje su lugar, pero al entender esto, ¿cómo debe de recibir esto? Y la prueba de eso es que gustosamente los ministros de las cuatro paredes, muchos de ellos ya han caído en este engaño mundial y están incitando a sus congregaciones a que reciban todo esto que se está dando en el mundo entero, como que si esto fuera una solución. Ellos mismos se están entregando a sus congregaciones, como dice la Escritura, que va a llegar el tiempo en donde los van a matar, o sea, la misma gente de la fe supuestamente, y van a pensar de que al matarlos están rindiendo un servicio a Dios. Los ministros actualmente están matando al resto del pueblo pensando de que están rindiendo un servicio a Dios. Ningún reino del cielo está sometido a ningún reino de la tierra. Cuando el reino de la tierra acompaña las medidas del reino del cielo, entonces nosotros acompañamos también esas medidas. Pero cuando un reino de la tierra se consolida y se agrupa para hacerle la vida a cuadros al pueblo de Cristo, entienda de que ese reino es un reino antagonista a Cristo y por lo tanto usted no debe someterse a eso, porque eso lo que está describiendo es que usted está en un estado de ignorancia, porque tiene que saber hasta dónde someterse. Y eso es algo que muchos de los supuestos ministros del Evangelio de las cuatro paredes de esta iglesia actual es que no están entendiendo.